Vamos a orar para empezar, porque el tema, pues es un tema yo considero que es el tema más importante de toda pues este curso de misiones globales. Entonces, vamos a orar para empezar, ¿ok? Ujú. Señor, pues te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de poder reunirnos para aprender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, que están aquí tomando este tema y aprendiendo, Señor, pero más allá de solamente aprender, conociendo lo que hay en tu corazón acerca de las misiones, Señor. Y quiero, Señor, pedirte que hoy nos ayudes a que podamos aprender, Señor, todas las cosas que tú quieres hablarnos, que no solamente se quede en una teoría, Señor, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. En lo que tú nos has llamado y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ya llegó Jesús, ya lo vi ahí. Ok, muy bien. Bien. Ok, vamos a empezar. Sé que el tema lo acaban de subir, entonces, para los que no estuvieron en la clase, para contarles la asistencia, pues ya saben que mandar ahí un resumen de lo de la clase y para contarles la asistencia, como apenas esta semana, les voy a dar chance hasta la otra semana, porque apenas se subió, ¿ok? Y vayan enviando las clases, los que no han estado, por favor, para que yo pueda contarlos y les pueda calificar al final bueno, le estaba diciendo a Moisés hace ratito, antes de que todos entraran, que la fecha límite para entregar va a ser miércoles 3 de diciembre, ¿ok? Para que me entreguen el cuestionario que les envié, que lo impriman, todo lo contesten así a mano y me lo envíen. Y los que no han asistido a algunas clases, igual ese como resumen de la clase para contarles la asistencia. Y los que van a asistir al Congreso, esa va a ser otro punto, otra calificación que les va a contar. Los que no van a poder asistir al Congreso, les recuerdo que de todos los temas que estamos viendo, va a ser no es un resumen, sino lo que tú aprendiste de ese tema, qué es lo que te habló Dios, qué es lo que tú ahora entiendes acerca de este tema de misiones, ¿ok? Entonces, el 3 de diciembre, por favor, para que todos lo recuerden y yo voy a tener esa semana para calificarles, leer sus tareas eh, y entregar. Ajá. Entonces ya llegó Perla, está Gris. Ok, muy bien. Si alguien llega al final que no esté aquí, pues ahí me recuerdan porque luego no los veo a todos. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema de orando por el mundo, ¿sí? Em, y bueno, sabemos que la oración, ajá, es lo que está detrás de todo lo que hacemos. Es decir, si nosotros no tuviéramos oración, no tenemos oración en nuestra vida, solamente sería activismo, ¿sí? Estaríamos haciendo pues solamente muchas cosas, pero no, si no hay oración, y eso me recuerda a Marta y María, ¿recuerdan la historia de Jesús? Cuando María estaba ahí a los pies de Jesús escuchando al maestro, a Cristo, y Marta estaba muy ocupada, ¿no? Haciendo todo. Y también esto nos enseña que no es que no podemos hacer nada, pero siempre debemos tener el, el estar escuchando la voz del Señor, hablando con Él, tomando tiempo con Él y sirviéndole, ¿sí? Entonces, en las misiones, esto no es la excepción, sino al contrario. Las misiones están bañadas de oración, las misiones deben estar completamente llenas de oración, todo lo que estamos haciendo
debe ser a lo que estamos orando, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos esta clase y el propósito de la clase es que nosotros podamos saber qué debemos de orar, cómo debemos de orar y cómo encontrar información para orar, ¿sí? Porque a veces queremos orar, pero no sabemos qué orar, ¿sí? O cómo orar. Entonces, hoy vamos a aprender este tema, hoy vamos a tener toda la información, cómo podemos nosotros orar por las misiones, ¿ok? Entonces, es un tema muy importante porque ustedes se van a quedar con esto y lo van a poder practicar. No importa que ustedes no vayan a un campo, a lo mejor lejos o en una etnia, pero si ustedes oran, hasta se me pone chinita la piel cuando lo estaba leyendo, si ustedes oran, ustedes van a poder ir a esos lugares, ¿sí? Ustedes van a ser parte de la obra misionera que se está haciendo en esos lugares, en un lugar que tú tal vez ni siquiera podrías entrar y que a lo mejor los misioneros, algunos no van a poder entrar físicamente o que algunos van a morir en esos lugares porque ha pasado y seguirá pasando, pero tú vas a poder entrar en oración y estar ahí, estar participando en la obra que Dios está haciendo en esos lugares. Es algo increíble la oración. Entonces, hoy vamos a tener los recursos para poder poner en práctica esto, ¿sí? Y voy a compartir la presentación para que lo vayan viendo. A ver, me avisan si se ve. Ok. Ajá. ¿Sí lo pueden ver? No, nos vemos nosotros. Como, Ok. Porque normalmente lo pongo aquí, pero ahora no sé qué pasó, no lo veo. Permítanme, déjenme intentar de nuevo. Mm, a ver, otra vez aquí. Mm, ok. No. ¿Ahí ya lo ven? sí, ahí está. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, mm, esta frase me gusta mucho porque sabemos que la oración es el motor de las misiones. Sí, ustedes saben que un motor, un carro sin un motor, ¿a dónde va? No avanza, ¿sí? Se queda estático. Entonces, la oración es el motor de las misiones. Me gusta mucho esa frase. Y algo que este hermano, Hans von Steiden, dice, el nombre no sé si lo digo bien, pero él decía, cuando los hombres trabajan, los hombres trabajan. Cuando los hombres oran, Dios trabaja. ¿Sí? Entonces, si lo volvemos a meditar, y véanlo, cuando los hombres trabajan. Cuando los hombres oran, Dios trabaja. Entonces, recordar esta frase y, bueno, el llamado a la oración. Ujú. Vemos que el apóstol Juan nos dice en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que la voluntad de Dios es que nadie perezca, ¿sí? Lo sabemos. En segunda de Pedro 3:9 nos lo dice. Y ya descubrimos hasta este momento, a través de lo que hemos estado estudiando, que la base de toda la Biblia es el plan misionero de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más debemos orar nosotros por el cumplimiento de la gran comisión, sabiendo que es la voluntad de Dios revelada en toda la Biblia? ¿Sí? Entonces, recuerdan ustedes que vimos que Dios había establecido a Israel como un reino de sacerdotes. ¿Recuerdan en esa clase que explicamos? Y él estaba Israel para las naciones de toda la tierra, ya lo vimos en las clases anteriores. Entonces, luego vemos que Pedro se refiere a la iglesia como un real sacerdocio, ¿sí? ¿Recuerdan este versículo que nos lo sabemos muy bien? Primera de Pedro 2:9, que somos un real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Recuerdan también que estuvimos viendo eso? El propósito de la pregunta importante. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso nos hace recordar cuál es nuestro papel sacerdotal en relación al mundo, pues es orar por las misiones mundiales, ¿sí? Orar por las misiones mundiales. Somos esos intercesores que nosotros estamos llevando a cabo al orar para que todas las naciones, todas las tribus, todas las etnias conozcan del Señor. Entonces, el primer punto, como nos dice aquí en la presentación, es que oremos según la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, ¿qué son? Pues las misiones, que todas las etnias de la tierra le conozcan. Ahora, nuestro papel sacerdotal es este, como el pueblo de Israel, vemos en el Antiguo Testamento que tenía esta misión, nosotros ahora somos ese real sacerdocio, ¿sí? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tomamos ese papel y la mejor forma de hacerlo es orando por las misiones mundiales. Y bueno, vemos, por ejemplo, que en el Padre Nuestro, vemos que el Señor en una parte de este Padre Nuestro dice, venga tu reino, ¿verdad? Está pidiendo que venga su reino y el Señor, sabemos que Él nos dice que oremos, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, recordamos que en Apocalipsis 7, perdón, en Mateo 9:38 es donde el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También sabemos que las misiones nacieron en la oración. Aquí tenemos la referencia Hechos 13, del 1 al 3, cuando dice que ellos estaban ayunando y orando. Vamos a leer eh, les voy a leer esta parte, si lo pueden buscar ustedes también. Es Hechos 13, del 1 al 4. Lo vamos a leer. Ok, entonces ya lo tengo aquí. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, Hechos 13, del 1 al 3, perdón. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Sí? Aquí vemos cómo todo está bañado de oración, ¿verdad? Ayuno, oración, y ellos, el Señor les habla, ¿verdad? Y les dice que los ha apartado, que los envíen. Entonces, eh, nos damos cuenta cómo también Pablo pidió que oraran por él. En Romanos 15:30, vamos a, bueno, les voy a leer. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Pablo está pidiendo oración por él, por el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces aquí es donde vemos que nosotros debemos de orar por los misioneros. Y me gustó mucho, bueno, está bien, aquí esta parte, Ezequiel 22:30, ¿sí? Sabemos que el Señor vamos a leer esta parte, ¿sí? Vamos a leer Ezequiel 22:30. Si pueden acompañarme, si tienen ahí sus Biblias o en su celular, si tienen la Biblia, para que lo lean conmigo. Ezequiel, mm, Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30. ¿Ok? Lo voy a leer, estoy aquí en la versión de las Américas. Dice, este versículo no lo sabemos, creo todos, ¿no? De memoria, y siempre lo usamos para la intercesión. Y dice, busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Es algo que
es fuerte, ¿no? Pero eso nos ayuda a nosotros ser animados para recordar la importancia de la intercesión. Ujú. Como lo mencionamos cuando empezamos, qué importante es que nosotros nos pongamos en la brecha y orar por estas necesidades y por la obra de Dios, ajá, y por las peticiones de los misioneros, por la situación del lugar. Vamos ahorita a ver más adelante cuáles puntos son importantes que oremos. Y la importancia, ajá, en este versículo que habla acerca de ponerse en la brecha, es el nosotros que podamos ponernos entre la realidad presente, que sabemos que son esas 7,000 etnias no alcanzadas que hemos comentado, y que nos pongamos entre esa realidad presente y la promesa del futuro que el Señor habla en Apocalipsis 7:9. Recuerdan que dice, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono. Entonces, ponernos en la brecha por esta realidad que el Señor, que leemos en Apocalipsis, pero que a nosotros nos toca estar entre lo que todavía no es, pero que sabemos que va a venir, que es lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, eh, aquí está algo interesante, ¿no? Eh, nosotros sabemos que el éxito de un trabajo misionero depende sobre todo del respaldo de la oración personal del misionero y de la iglesia. Ajá. Es así que todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, deben estar involucrados en este gran privilegio. Y para esto no necesitas ir, ¿verdad? No podemos ir a estos lugares, tal vez físicamente, pero podemos orar y podemos ser parte de la obra de Dios ahí en ese lugar. Entonces, imagínense una pregunta que vemos aquí, que si estamos dispuestos o estás dispuesto a llegar a todos los lugares no alcanzados con un compromiso real de amor, misericordia y permanencia, arrodillándote y derramando tu corazón a favor de los no alcanzados. Es una pregunta que nos hacen en este material, pero que Dios nos hace a nosotros, ¿no? Si estamos dispuestos a llegar a todos los lugares no alcanzados, imagínense, qué increíble que nos comprometamos en arrodillarnos y derramar el corazón a favor de los no alcanzados. Y aunque podemos decir que es fácil porque lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, qué difícil es tomar ese tiempo, a veces nos puede costar tanto detenernos e interceder, ¿sí? Y bueno, algo importante que vemos en esta presentación es la búsqueda de información para la oración, ¿sí? Es importante que nosotros eh, podamos tener la información para orar, porque por ejemplo aquí vemos que esta persona, ¿verdad? Este hermano solo dice, oh Dios, bendice al mundo, bendice a los misioneros, bendice al mundo, bendice a los misioneros, bendice al mundo. Y es una como broma, pero la verdad es que la oración para las misiones puede volverse monótona sin información actualizada, ¿sí? Porque no sabemos qué orar. Entonces, hoy vamos a aprender qué es lo que podemos orar. Y es así que, ¿cómo podemos nosotros buscar información? Podemos buscar información de proyectos misioneros en los cuales ya se están trabajando. Ustedes van a tener la oportunidad en este Congreso de Misionero que vamos a tener el 14 y el 15 de noviembre. eh, van a tener tarjetas de oración con información de peticiones de oración y también van a tener proyectos que se están haciendo tanto en México como fuera de México para saber qué orar en estos lugares. Entonces, eh, también podemos tener cartas de noticias de misioneros. Ajá. Y vamos a explicar todo esto. Por ejemplo, yo tengo una carta de noticias que envío cada 3 meses, más o menos, 2 o 3 meses, trato de enviarla. Este, y, por ejemplo, si alguien alguien en un tiempo, alguien me dijo, ¿puedes enviarme tu información para estar orando? Entonces, yo tengo una lista de difusión
y mando esa carta de oración. Cada 2, 3 meses la reciben las personas que están en mis contactos y entonces ellos ya saben qué orar por mí, cuáles son mis peticiones, cuáles son las necesidades, cuáles son los proyectos en los que estoy trabajando para que ellos sepan qué orar. Entonces es muy importante que nosotros podamos conseguir esos contactos, pedirlos y también, por ejemplo, tener fotos de los misioneros y de sus familias. Ajá. Si tienes tú una foto por ahí en el refri, en algo, tú ves a la persona y tú te vas a acordar de orar. ¿Sí? Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Tenemos unas tarjetas de oración y en los congresos misioneros como el que vamos a tener tarjetas de oración. Entonces, si alguno de ustedes quiere orar por alguien o por varios, no sé, ustedes pueden pedirlos y eso se los podemos dar. Y ya ustedes lo pueden tener ahí en su refrigerador, no sé, en su mesita para recordar orar por esas peticiones, orar por esas personas, ¿no? Entonces, es importante que sepamos también el contexto espiritual en el que están las personas, ¿sí? En el que están los misioneros trabajando. Ahora, ahora, las peticiones de la oración misionera. Ajá. Oración por los campos misioneros. Ahora, hemos aprendido, ajá, que es largo y difícil el proceso del misionero. Ujú. El misionero, por ejemplo, recibe su llamado, este es el proceso, recibe su llamado, se prepara, ¿sí? Se prepara, se capacita, es enviado por la iglesia, se adapta al campo, tiene que aprender el idioma del lugar, tiene que aprender la cultura del lugar y empieza a ver un fruto y finalmente ve una iglesia establecida en la etnia, ¿sí? Pero todo este proceso tiene que ser saturado con la oración, ¿sí? Todo este proceso tiene que ser saturado con la oración, porque no debemos de olvidar que estamos en algo espiritual, es una lucha espiritual. Estamos en lugares de oscuridad, lugares donde no hay evangelio, hay muy poco evangelio, entonces va a haber una oposición, ¿sí? Sabemos quién tiene la victoria, sabemos que vamos con el Señor, sabemos que Él nos guarda, que Él nos envía, pero Él nos pide que oremos, ¿sí? Él nos pide que oremos y es importante que la iglesia que envía al misionero esté respaldándolo en oración. Yo tengo, bueno, este grupo de los contactos que les mando estas cartas cada 2 o 3 meses, les pongo mis peticiones de oración y yo sé que están orando, ¿sí? Que están orando por mí y yo puedo sentir sus oraciones. Y hay momentos donde eh, tengo necesidades más urgentes o momentos y mando una petición de oración a un grupo de oración, ¿sí? Que tengo un grupo de quienes se comprometieron conmigo para estar orando. Entonces pongo esas peticiones de oración y ellos están orando por esas peticiones. Entonces es muy importante la oración. Ahora que vaya para allá al Congreso, bueno, ya les voy a platicar de un proyecto que estoy orando para hacer y voy a necesitar ese respaldo de oración más que nunca por la situación en la que voy a estar. Entonces, vamos a agrupar en 3 categorías las peticiones de oración misionera, ¿sí? Para que se nos quede claro. Entonces, son 3 categorías. La primera es la oración por los campos misioneros, ¿sí? Por los lugares. La segunda, los misioneros. Y la tercera, por la iglesia recién plantada en la etnia, en el lugar. Entonces, eh, aquí vamos a orar. La primera, por los campos misioneros. Entonces, ¿qué vamos a orar por los campos misioneros? Pues aquí vamos a orar por la gran necesidad de obreros para cosechar, ¿sí? Sabemos que el Señor nos pidió en Mateo 9, del 36 al 38, el Señor nos eh, dice, al ver las necesidades en el campo, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Poti envió un mensaje al grupo. ¿Ahí ya me escuchan? Ah, Ya. ya.
Ah, ok, perfecto. Es que estaba, quité los audífonos y como que se desconfiguró, yo creo. Ok, entonces ahí ya me escuchan. Déjenme poner, a ver si pueden ver otra vez la pantalla. Sí la ven ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, perfecto, disculpen. Entonces, estaba hablando de la oración por los campos misioneros. Es la primera de las tres categorías de las peticiones de oración misionera. Entonces, ustedes saben que el Señor le dice a Jesús en el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, si el Señor Jesús el Señor le dice, su Padre, que pida, cuánto más nosotros, ¿verdad? Debemos de ver esa necesidad de los campos misioneros y pedir. Entonces, estaba hablando que en Mateo 9, 36 al 38, eh, al ver la necesidad en el campo misionero, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ustedes recuerdan también a Abraham cuando intercedió por la ciudad de Sodoma en Génesis 18, ¿verdad? Y vemos la importancia de la oración. Y aquí vemos algunos puntos que podemos orar por la gran necesidad de obreros para cosechar. Como referencia está Mateo 9, 35 al 38, en esta gran necesidad de obreros para cosechar. Les voy a pasar yo más tarde la información que yo tengo, donde vienen todos los versículos que respaldan cada uno de estos puntos. Por ejemplo, los diferentes grupos étnicos dentro y fuera de México, principalmente aquellos que no tienen el Evangelio, eh, y que donde no ha penetrado. Es importante que oremos por estos campos, ¿sí? Donde el Evangelio no ha penetrado. ¿Y cómo nos podemos respaldar para orar por ellos? Mateo 24:14, Marcos 11:15 al 17, Apocalipsis 5:9. Podemos orar estas porciones de la Biblia referente a estos puntos. La semana que entra, la idea es que tomemos un tiempo para orar por estos puntos con cada una de estas versículos de la Biblia, ¿sí? Pero como quiera, les voy a pasar yo la información. Y, por ejemplo, la preparación del corazón de la gente para que cuando caiga la semilla del Evangelio no sea arrebatada. Y bueno, esto viene en Lucas 1:17, ¿sí? Acerca de que cómo el Señor puede preparar el corazón. Y ahí vamos a ver la referencia. Luego, la apertura de los países que están cerrados y por sus gobiernos. Por ejemplo, uno de los lugares donde, bueno, tengo planeado ir pronto, que ya les voy a decir ya en persona, porque no podemos dar mucha información pues en los medios, ¿no? Se está cerrando cada día más. Entonces, es importante que oremos. Primera de Timoteo 2:1 al 4 nos habla de que oremos, ¿verdad?, por las autoridades y es importante que estemos orando por los gobiernos. Luego también por puertas abiertas para presentar el Evangelio. En Hechos 16:9, Colosenses 4, del 2 al 4, podemos ver esto y vamos a leer uno de los versículos en Hechos 16. Vamos a ir ahí a Hechos 16, versículo 9, ¿ok? Si pueden, busquen también ustedes, por favor, ahí en sus Biblias. Hechos 16, versículo 9, ¿ok? Y lo voy a leer para que vean sobre este punto. Dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Entonces, eh, orar por puertas abiertas para presentar el Evangelio.
y ahí vemos cómo el Señor le da esta visión a, a Pablo para llegar a un lugar, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que están pasando ahorita en los países cerrados, países musulmanes, donde a través de la oración, que nosotros estamos orando desde aquí, mucha gente que se ha unido a orar y el Señor se ha revelado a estas personas. Hay libros que hablan de todos estos testimonios, que de cada 5 musulmanes, a uno de ellos el Señor le ha revelado en sueños, ¿sí? Algo para que él pueda acercarse y conocer de Cristo. Obviamente usa los misioneros que están ahí o que llegan, pero ya el Señor da una visión para que ellos se preparen o entiendan. Hay muchos testimonios que espero que podamos verlos en otra de las clases, pero es el poder de la oración. Entonces, es importante que oremos esto. Luego también, por ejemplo, en Colosenses, déjenme ir a Colosenses. Colosenses 4, del 2 al 4, lo vamos a leer. Ok, dice, están, ah, dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo, ujú, como debo hacerlo. Imagínense, fíjense lo que está pidiendo Pablo en esta carta. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Ujú. Imagínense, nosotros podemos a través de la oración estar en estas situaciones. Hay hermanos que han sido encarcelados, hay hermanos que han sido sacados de estos lugares, que han sido golpeados, que han sido amenazados a sus familias también por llevar el evangelio a lugares pues que no es aceptable, que son cerrados, nosotros los llamamos, y Pablo está en una situación así, ¿verdad? Pero él está pidiendo oración. Entonces, la importancia de la oración es incomparable, porque vemos cómo Dios puede obrar a través de esto. Ahora, otros más puntos. Los gobernadores de las tinieblas que están sobre el país, la región o la ciudad. Vamos a ver uno de los versículos. Vamos a ir a Marcos, perdón. Marcos 3, 26 y 27. Vienen más versículos, pero se los voy a pasar y ustedes, voy a pedir que ustedes los vayan leyendo, buscando en la semana y para prepararse para la próxima semana que vamos a estar orando por estas situaciones en la clase. Marcos 3, 26 y 27. Lo voy a leer. Dice, cuando Jesús, ¿se acuerdan que le estaban acusando? Que él estaba aliado con Satanás y entonces dice el Señor, y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa, ¿sí? Y luego, ¿dónde está? Ok, hasta el 27 aquí dice. Ajá, entonces habla de la oración, de cómo podemos interceder. Y bueno, otro de los versículos también es en Daniel 10, creo que este es muy conocido, del 11 al 14. ¿Se acuerdan cuando Daniel había empezado a orar y después llega el ángel
y vio una visión, ¿sí recuerdan? Y entonces le dice Daniel, dice en el 9. Dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro con mi rostro en tierra. Entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras me puse de pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Pero luego aquí en el 13:14 dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Entonces, vemos aquí esta guerra espiritual, ¿sí? De estas espíritus, ¿verdad? Que sabemos que están en contra de la obra de Dios, pero vemos cómo la oración, la intercesión, Dios está usando, ¿verdad? Para vencer toda esta oposición y que la palabra llegue, ¿sí? Para que la obra de Dios se cumpla. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos esto y estemos orando. Ahora, para que el Evangelio corra entre la etnia, ¿sí? Aquí vienen unas bases de los versículos. Ahora no los voy a leer, pero bueno, para que el Evangelio corra entre la etnia. Las referencias de segunda de Tesalonicenses 3:1 y primera de Tesalonicenses 1:4 al 10, pero les voy a enviar el documento y ya lo van a tener, ¿ok? También contra el avance de religiones falsas como el Islam o el hinduismo, es decir, frenar el avance de las religiones falsas. Al principio del curso, recuerdo que comentábamos acerca del Islam, cómo se ha extendido y sigue creciendo, ¿sí? Entonces, la importancia de que nosotros oremos contra este avance. Y el hinduismo, por ejemplo, en esta zona del mundo, ahora se ha declarado que los lugares como este lugar en el sur de Asia, que sea completamente hinduista, ¿sí? Y se está llegando a una persecución contra todos aquellos que no practican esta religión. Entonces, vemos cómo la necesidad de estar orando, porque a varias personas también ya las han sacado de ahí, están cerrando estos lugares. Entonces, vamos a platicar más claramente ya que estemos allá, pero son de los puntos que podemos orar. También para la sanidad de la tierra, ¿sí? Creo que este versículo nos lo sabemos también igual muy bien cuando hacemos nuestras veladas de oración. Lo recuerdan, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. Pero lo vamos a leer. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Y dice, es cuando el Señor está dedicando a Salomón, ¿verdad? El templo, ¿recuerdan? Y dice él, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces aquí el Señor está diciendo, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces aquí hay una promesa del Señor de si nos humillamos, intercedemos, oramos, que Él puede sanar nuestra tierra. Entonces oremos, ¿verdad? Por la sanidad de la tierra, de estos lugares donde hay tanta necesidad de Cristo. Y bueno, por las necesidades específicas de cada lugar. Ya con la información que nos den los misioneros o que nosotros investiguemos, podemos saber cuáles son las necesidades específicas de cada lugar y podemos orar por esas necesidades.
Ahora, ese es el primer punto, ¿verdad? Que era oración por los campos misioneros, ¿sale? Y esos son los puntos por los cuales podemos orar, los que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver la oración por los misioneros, ¿sí? La oración por los misioneros, bueno, vemos que el mismo Pablo pidió a los efesios que oraran por él. Él les dijo en capítulo Efesios 6, 18 y 19, orando en todo tiempo por mí y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros podemos orar por los misioneros? Por ejemplo, podemos orar por una buena relación del misionero con Dios. Ese punto es uno que yo veo en las tarjetas de los misioneros que nosotros tenemos y recuerdan que estuve visitando algunos de los campos en el 2021-2022 y cada uno de ellos era un punto que siempre me decían, oren por una buena comunión con Dios, porque cuando estás en un lugar fuera, lejos de tu familia, estás en otra cultura, en otro idioma, en todo diferente, y toda la presión de aprender otro idioma, aprender la cultura, saber que vas a compartir, que quieres llevar el mensaje, pero al mismo tiempo hay muchos factores de más estrés que los que tenemos nosotros estando en nuestro propio país, en nuestra propia cultura. Entonces ellos piden que podamos tener esa buena relación, ¿sí? Nosotros como misioneros con Dios. Entonces es muy importante orar por eso. Señor, pedimos que esta persona, que este misionero pueda tener una buena relación contigo. Oramos por su comunión contigo, Señor. Ayúdale a tener un tiempo siempre un tiempo de comunión contigo, en tu palabra, ser animado, ser exhortado, todo esto, ¿no? Ese es el primer punto y el más importante, que podamos tener una buena relación con Dios, los que estamos en el campo, los que estamos sirviendo al Señor. Ahora, el buen testimonio del misionero. Eso también es muy importante que podamos orar por el buen testimonio del misionero. Y bueno, como referencia viene Hebreos 13. Ahorita no vamos a leer todos porque ya, si no, no nos va a dar tiempo, pero voy a leer algunos, ¿sí? Algunos de ellos y voy a leer este de Hebreos 13, versículo 18. Y dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo, ¿sí? Entonces, ¿qué están pidiendo? Oren por nosotros. Ajá, entonces esta es una petición, ¿verdad? Que vemos en la palabra cuando está uno de nosotros sirviendo al Señor y estamos compartiendo para llevar el Evangelio. ¿Cuál es la petición? Oren por nosotros, ¿sí? Es importante, por un buen testimonio, porque dice, eh, a ver, Hebreos 13, ajá, 18, se los voy a volver a leer para que se nos quede bien. Dice, ok. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo, ¿sí? Tener una conciencia limpia, es algo que he estado escuchando en estos días, en unos devocionales que llevo, de la importancia de tener una conciencia limpia, ¿sí? Delante de Dios y delante de las personas, ¿no? Porque somos un testimonio. Algo que escuchaba, bueno, esta mañana, que a veces el mayor obstáculo que hay para que una persona conozca de Cristo somos nosotros o podemos ser nosotros. Qué triste, ¿no? Entonces vamos a pedir al Señor que cuando oremos por los misioneros, que podamos tener un buen testimonio en el campo, ¿ok? Ahora, por la salud y vigor y recreación del misionero, fíjense lo que dice. Y aquí como algunos de los versículos, viene Santiago 5. Bueno, aquí habla de la salud, luego, por ejemplo, en Romanos
vamos a leer solamente uno. En Romanos 15:32, la parte B, se los voy a leer. Dice, y para que con gozo llegue a ustedes cuando están pidiendo ahí, dice, por la voluntad de Dios, y encuentre confortante, confortante reposo con ustedes, ¿sí? Imagínense, están pidiendo tener un descanso. A veces es tan importante cuando uno está sirviendo, puede ser tan agotador y cuando estás en un campo fuera de tu cultura, en otro lugar, en un grupo pues étnico, ya sea aquí en México, fuera de México, pero no estás en tu cultura, ¿sí? Y puede ser muy agotador físicamente también, porque aparte de que físicamente te cansas mucho, también el ambiente espiritual puede ser muy pesado. Entonces, el tener descanso, el tener un lugar, un momento de estar relajado, de estar descansando, de tener alguna forma de descansar en todos los aspectos es muy importante. Entonces, orar por esa necesidad, por la familia del misionero o de la misionera, orar por ellos también, por la dificultad que todo misionero tiene para aprender el idioma y la cultura, así como su adaptación. Entonces, es un reto que podamos, que todos, si vamos a un campo no es nuestro idioma, el lugar, no es nuestra cultura, el reto de aprender el idioma y la cultura pues es muy difícil, es un reto, es cansado, es estresante, pero pues la gracia de Dios nos ayuda, pero sí orar por esto. Ahora, por sabiduría para el misionero y el éxito de su ministerio. Entonces, para que el Señor dé sabiduría para el misionero y el éxito de lo que está haciendo en ese ministerio, pues para alcanzar a los no alcanzados, ¿verdad? Ahora, la permanencia del fruto que están teniendo los nuevos creyentes. Esto es una lucha siempre en los campos porque muchas veces tú ves, ¿no? Ves que ya alguien se convirtió, que ya está caminando con Cristo y de repente ves cómo se alejan o caen o algo y puede ser un desánimo muy grande para el misionero, pero bueno, tenemos que orar, pero también para que ese fruto permanezca, ¿verdad? En los creyentes y que si caen se levanten, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, orar por la permanencia del fruto en los nuevos creyentes, por el cuidado de Dios por ellos, por su fortaleza. Ya están, empiezas a orar y seguramente el Espíritu Santo te va a empezar a guiar que orar por ellos, ¿sí? Porque la intercesión es así. Empiezas a orar y el Señor empieza a hablarte, el Señor empieza a guiarte, el Señor empieza a darte, te va a traer cosas a la mente que orar por ellos, que a veces ni vas a entender por qué estás orando eso, pero puedes saber que el Espíritu Santo te va a guiar. Entonces, la oposición o persecución que enfrentan. La persecución es algo real. La persecución y la presión que hay por los creyentes que están caminando o por los misioneros que están yendo ahí es muy real. Entonces, orar por esa oposición y, por ejemplo, vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses 3:2, vamos a leer ese versículo, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Lo voy a leer. Dice, oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Y luego me gusta porque dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. ¿Sí? Entonces, oremos, ¿verdad? Cuando oremos por el misionero, debemos de orar por esa oposición que enfrenta y también por la opresión espiritual a la que está sujeto. La opresión espiritual, igual. Eh, 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 Podemos recordar en Efesios, ¿recuerdan? Del Efesios 6, creo que todos conocemos esa parte de la escritura y todos lo hemos orado, ¿no? Cuando estamos orando por la guerra, pues
las batallas espirituales que tenemos. Entonces, el Señor aquí nos guía a cómo orar. El versículo, capítulo 6 versículo 10 al 12 dice, por lo demás, hermano, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces sabemos que es una realidad y el Señor nos pide, porque dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el Señor nos está diciendo, nuestra lucha no es contra las personas que están ahí, contra el gobierno físico, es algo espiritual. Entonces, debemos de orar por esa opresión espiritual, que el Señor ayude al misionero, que proteja, que lo fortalezca en esta área, ¿no? Y otras más. Sabiduría para hablar y tomar decisiones. Qué importante es tener esa sabiduría. Y bueno, si ustedes recuerdan, es que quiero leer todos, pero no me va a dar tiempo, pero vamos a leer Hechos, capítulo 6 versículo 10. Ajá. Les voy a leer esta parte donde dice, mm, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban, ¿sí? Aquí es donde se les están oponiendo. ¿Recuerdan cuando arrestan a Esteban? Ajá, dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, oremos por esa sabiduría para hablar y para tomar decisiones. Entonces, por la gracia de Dios para relacionarse con el equipo. Esto también, el trabajo en equipo, en un equipo que es internacional. Tenemos de todas las nacionalidades casi en los equipos. Tenemos con idiomas diferentes, culturas diferentes, trabajando en un mismo equipo, en un mismo lugar, y puede ser muy confuso en ocasiones, puede ser difícil, de verdad, cuando ya estás trabajando en el lugar y cuando tienes que ponerte de acuerdo, cuando para algunos hay cosas más importantes que otras por su cultura, por su forma de ser. Entonces, es un reto, pero la gracia de Dios nos ayuda, pero entonces orar por la gracia para relacionarse con el equipo, para trabajar juntos. Pues sí, así como todos tenemos conflictos, diferencias, también en los equipos, ¿sí? No somos como más espirituales o más que alguien que está en la iglesia. Somos iguales, somos gente eh, normal, creyentes, somos que estamos con debilidades, con luchas, pero hemos decidido a obedecer el llamado que Dios nos ha dado y necesitamos la gracia de Dios, ¿sí? Para relacionarnos con el equipo, para una visión clara para el ministerio, ¿sí? Hay decisiones que tomar, que el Señor nos guíe para las decisiones claras de lo que se debe de hacer en el ministerio. Que no le, bueno, para que no le falte el apoyo económico, moral y de oración. Como yo les decía, esta clase es de la oración. Lo más importante es la oración. Entonces, que no falte la oración, porque eso sostiene todo. Y obviamente que no falte el apoyo también moral de alguien que esté al pendiente de ti, que un cuidado le llamamos integral nosotros. Y también pues el apoyo económico, ¿verdad? Que no falten recursos para poder continuar con el trabajo en el campo. Ahora, para otro punto, para que elimine la tendencia natural de imponer la cultura propia junto con el Evangelio. Esto es algo que solemos hacer, que queremos, lo platicábamos cuando la semana pasada, cómo a veces queremos llevar nuestra cultura junto con el Evangelio. Y ya lo tenemos, creemos que, por ejemplo, voy a llevar una música cristiana y ya llevamos nuestro estilo y creemos que esa es la música, porque es calmada o porque es muy movida. Depende de nuestra cultura más que muchas veces que lo que es el Evangelio, pero
que nosotros podamos quitar, separar la cultura del evangelio y poder llevar el evangelio para que ellos puedan abrazarlo y expresar en la forma de la cultura, la forma de alabanza a Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, los viajes de los misioneros, ¿sí? Muchas veces cuando estás en el campo hay que viajar, tenemos que hacer viajes, salir por visas, hacer viajes para llevar de algún ministerio a hacer algún trámite, muchos trámites cuando estás en el campo. Entonces, por esos viajes, porque normalmente los lugares donde estamos, y hablo de México y fuera de México, son lugares de peligro, ¿verdad? Hay conflictos, cierran carreteras en todo el mundo. Entonces, por la protección y por la liberación de peligros en este mismo punto. También por las necesidades específicas de cada misionero, ya ahí lo sabremos. Cuando tengamos el contacto con el misionero o con ese ministerio, podemos nosotros preguntar cuáles son las necesidades específicas, no sé, alguna necesidad de salud, alguna necesidad de su familia, ¿sí? Que podamos orar por esas necesidades específicas. Y bueno, el tercero de estos de estas peticiones de oración sería por la nueva iglesia, ¿sí? ¿Qué es la oración por la nueva iglesia? Pues por madurez y un buen testimonio de los creyentes, ¿sí? Para que el Señor dé madurez a la iglesia y les dé un buen testimonio a los creyentes, porque ahora ellos se convierten en los nuevos pues testigos entre su misma etnia, ¿no? Entonces, si alguien ya se ha declarado que es creyente, que sigue a Cristo, y de repente hace algo mal, pues puede ser como un tropiezo para otros que quieran también acercarse, ¿ok? Entonces, vamos a orar por esa madurez y por el buen testimonio de los creyentes. Luego también por el buen entendimiento entre los misioneros y la iglesia, que haya buena comunicación, ¿sí? Entre los misioneros y la iglesia. Por la capacidad de retener los frutos obtenidos, ¿sí? Para que se pueda retener los frutos obtenidos. Ahora vamos a leer en Juan 15, en este punto, Juan capítulo 15, versículo 16. Se lo voy a leer. Es cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Entonces, qué le está orando? Que el fruto que ellos den permanezca, ¿verdad? Entonces, vamos a orar porque los frutos permanezcan. Y también por la participación de todos los creyentes en un ministerio, para que todos los creyentes puedan estar activos y puedan involucrar en un ministerio en la iglesia, ¿sí? Para también el desconocimiento contra el desconocimiento de las escrituras y el peligro del sincretismo. Ya sabemos qué es el sincretismo, ¿no? Lo hemos mencionado en otras clases. Que muchas veces, si no hay conocimiento de las escrituras, tú puedes estarte congregando, puedes estar ahí, pero si realmente tú no conoces las escrituras, cualquier doctrina extraña te puede mover el piso, como decimos, te puede desconectar, te puede confundir y luego puedes empezar a mezclar cosas que no son realmente de la escritura, que no son palabra de Dios y las puedes empezar a mezclar, ¿sí? Y es el peligro de una iglesia que va empezando, de un nuevo creyente. Entonces, la importancia de que haya conocimiento de la escritura para que no haya un sincretismo, es decir, mezclar creencias, ¿sí? Y entonces ya no tener realmente estar eh, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo la palabra, sino que estamos desviándonos, ¿no? Entonces, a orar contra eso, también contra el legalismo y el tradicionalismo en que fácilmente caemos, ¿sí? Podemos caer muy fácilmente en legalismo y empezar como en la iglesia tradicional, cuando en el pasado que creemos que son
sacramentos, ¿no? Que tenemos que cumplir con varias cosas para que poder alcanzar la salvación y olvidarnos de que es por la cruz de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, que Él pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, contra ese legalismo y también con tradiciones que podemos, así como los fariseos, ¿recuerdan? Todas las tradiciones que las anteponían ante la misma palabra de Dios. Entonces, por eso Jesús les atacó tanto, ¿no? Y les habló duramente, porque ellos estaban siguiendo tanta tradición más allá que lo que el Señor había aún, ordenado en la ley, ¿sí? Entonces, ahora, los últimos dos es por la comunión, como en la primera iglesia de Jerusalén. Vamos a leer eso porque me gusta mucho de la comunión de la iglesia primitiva, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 2, capítulo 2, versículos 41 al 47. ¿Sale? Voy a leerlo y ustedes me pueden seguir si tienen ahí. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Es Hechos 2, 41 al 47. Y dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso escuchar esto. Entonces, orar por la iglesia naciente, la iglesia que está empezando en estos lugares, para que haya una comunión como en la primera iglesia de Jerusalén. Una comunión así como leemos aquí en estos pasajes, que todos estaban unánimes, juntos, comían con alegría, partían el pan y dice con sencillez de corazón, ¿sí? Entonces, vamos a orar por eso y por protección de las garras del enemigo. Aquí vamos a ir a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice, sean de espíritu sobrio, está Pedro, ¿verdad? Aquí hablando, dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿sí? Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Bueno, esto es para recordar que todos están pasando alguna prueba, todos estamos pasando alguna prueba, pero la importancia de proteger de las garras del enemigo, porque dice, ¿verdad? La palabra, que el adversario estén alertas, dice, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo lo resistimos? Firmes en la fe. Entonces, vamos a orar. ¿Por qué? Porque la iglesia, la nueva iglesia, se mantenga firme en la fe para que se pueda resistir, ¿verdad? Para que pueda resistir al enemigo y estén alertas. Por ejemplo, ahí lo vemos. Entonces, la próxima semana vamos a estar orando por estos puntos. Y, ok, ahora vamos a ver el siguiente punto, que son los recursos que tenemos para la oración misionera, ¿sí? Ese es el punto 4 y ya solo nos va a faltar uno más. Entonces, ¿cuáles son los recursos para la oración misionera? Tenemos unas tarjetas de oración que ven aquí en la presentación, que se llaman Impacto 316, por Juan 3:16, y que son tarjetas de oración donde vienen las etnias no alcanzadas y
bueno, algunas de las etnias no alcanzadas que un ministerio que está trabajando con misiones aquí a nivel Latinoamérica, ellos han encontrado unas etnias y que han de alguna manera dicho, nosotros vamos a alcanzar estas etnias, ¿sí? Como todos los países de Iberoamérica. Entonces, eh, es importante, si tenemos esas tarjetas, nosotros podemos tener el nombre del país, la población, la religión principal, qué estado de alcance tiene esa etnia. Por ejemplo, si es totalmente no alcanzado, está en negro, ¿sí? Y cada uno tiene un color. Es poco alcanzado, menos alcanzado, alcanzado. Pero ahí podemos ver en los cuadritos que vienen ahí, no sé si los alcanzan a ver, pero ahí vienen todos esos datos y luego vienen el idioma que se habla en este lugar, si hay traducción de la Biblia o no, dónde se localiza en esta etnia, su estilo de vida, su idioma, la religión, ¿sí? Entonces, estas tarjetas de oración son algo increíble porque nosotros podemos tomarlas y podemos estar orando específicamente por esas necesidades, adoptar en oración una etnia no alcanzada. Ahora, la página de Etnopedia, la página web de Etnopedia, ahí ustedes pueden ver más de 3.200 perfiles de etnias menos alcanzadas. Entonces, les voy a pasar la información que les estoy leyendo y ahí vienen los enlaces donde ustedes pueden entrar y pueden ver todas estas etnias. Entonces, también hay un libro que se llama Alcanza una etnia, hablan de las etnias de México. Y ahí vienen todas las etnias de México y toda la información de cada etnia no alcanzada y vienen los datos específicos que nosotros podemos orar por estas etnias. Ahora también hay un libro que se llama Ora por el Mundo. Entonces, en este libro hay artículos detallados, ¿sí? E interesantes sobre cada país del mundo y podemos aprender acerca de su economía, su población, su geografía, su política, el avance de la iglesia evangélica y los desafíos que se enfrentan en cada uno de estos lugares. Hay una página de una librería de literatura cristiana, Centro de Literatura Cristiana, que se llama CLC. También en esta información que les voy a mandar, ahí vienen los enlaces para que ustedes puedan entrar y pueden comprar también los libros, este libro que les estoy diciendo, para si quieren comprometerse en oración, para orar por estos lugares, pueden hacerlo. También está el proyecto Josué. eh, Estos son, bueno, los que les estaba mencionando son estos, Alcancemos las Etnias de México. La edición más nueva, yo tengo uno que se llama Alcanza una etnia. Luego también la de Ora por el Mundo. Ese es el libro que está ahí al ladito también, que es muy bueno. El proyecto Josué, que está aquí, es en este proyecto, de Proyecto Josué, aquí pueden encontrar esta página también y pueden ver muchos recursos, porque en este proyecto Josué es una base de datos y promueve cada día una etnia no alcanzada en el mundo. Entonces se puede bajar en el celular la aplicación también para que lo puedan tener en su celular y ver una etnia cada día y puedan estar orando. También bueno, aquí venía donde dice sea parte del millón, este ya no está actualizado ahorita, pero el de Proyecto Josué, Etnopedia sí. Y también no viene en este material, pero hay una aplicación de la iglesia perseguida, ¿sí? Voz de los Mártires se llama. Ahí también pueden encontrar mucha información de la iglesia perseguida, de la iglesia también pues, donde no hay mucho evangelio, hay poco evangelio, que podemos estar orando. Entonces, hay mucho material para que ahora, en este momento, mucho material
que no hay pretexto de que digamos, es que no sé qué orar, ¿sí? Porque hay mucho material, gracias a Dios, en este momento. Ahora, la oración en la iglesia, ¿sí? Ok, bueno, eso ya son todos los recursos que tenemos para orar, si lo queremos hacer en esta forma, pero como último punto, tenemos la oración en la iglesia. ¿Cómo podemos orar en la iglesia? Pues podemos hacer devocionales personales en familias, en las mañanas, si te reúnes a almorzar, te reúnes a cenar, tú puedes decir, vamos a orar por las misiones, ¿sí? Y ahora ya tenemos más información. Puedes orar específicamente. ¿Qué vamos a orar por los misioneros? ¿Sí? Lo que ya tienen en este material. Ahora, la oración pastoral desde el púlpito también esta es otra, cuando el pastor ora, ¿verdad? Enfrente por los misioneros. En las células que nosotros tenemos, en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en lo que tengamos nosotros, podemos orar en cada uno de estos lugares, dedicar unos minutos para orar por misiones. También en las veladas de oración, que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ahí en Agua Viva, orar en las veladas de oración por los misioneros. También hay en algunas iglesias se toman un minuto misionero en el culto y oran o mencionan una necesidad de un misionero y oran por ella. En los grupos de jóvenes, en los de varones, de mujeres también se puede hacer. También en actividades exclusivas para la oración misionera, para la iglesia local o con otras iglesias, se pueden hacer actividades para orar por las misiones. Y para terminar, el comentario que dice aquí, imagina lo que haría Dios si los cristianos de México oráramos 5 minutos diarios por las misiones. Imagínense, 5 minutos diarios por las misiones. Si cada uno de nosotros, de los cristianos de México, oráramos, el porcentaje que tenemos aquí es de un 7%, pero sabemos nosotros que en la parte norte de México el porcentaje de cristianos es mucho más alto. Pero si tomamos un promedio de todo el país, digamos que es el 7%, pero imagínense con una población de 100 millones de mexicanos, serían 5 minutos por 7 millones, o sea, más de medio millón de horas de oración misionera cada día. Entonces, ¿qué haría Dios en respuesta a tantas oraciones? Vamos a que nos podamos quedar con esto de la historia de la viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan? Que el Señor dice que el juez le dio lo que quería porque ya no quería que lo molestara, pero el Señor, Él nos dice, John, pues que él es un buen padre, ¿verdad? ¿Cuánto más Él no nos va a contestar? Entonces, vamos a recordar eso que el Señor dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y después el Señor dice, rogad, ¿verdad? Rogad al Señor de la mies. Entonces, oremos, eso es lo que necesitamos, orar. Así que vamos, para terminar, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a terminar. Ok. Señor, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo, Padre, de aprender, de recordar más bien, Señor, el poder de la oración y cómo tú nos puedes permitir ir a los lugares más lejanos, más difíciles, de que pueda penetrar el Evangelio en esos lugares, pero tú a través de la oración, Señor, nos das esa oportunidad de impactar, Señor, esos lugares de tinieblas y permitir, Señor, ayudar a que tu palabra penetre, salve vidas, llegue a estos lugares, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica, Señor, este tema de la oración, Señor, que no se quede solamente en información, en buenas intenciones, Señor, sino que nos pongamos ya en acción, Señor, que ya nos pongamos ya en la brecha, Señor, desde hoy, Señor, y empezar a interceder, Señor, por estas etnias no alcanzadas y por aquellas en las que hay una iglesia aún tan pequeñita y débil, Señor, para que tú fortalezcas, Señor, a estos nuevos hermanos, Señor, que tú nos regalas, que aunque no los conozcamos, Señor, tú los conoces y podemos orar por ellos, Señor. Entonces,
Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a comprometernos a orar, Señor, a orar cada día por las misiones globales, por las misiones mundiales, Señor, por todas aquellas etnias, Señor, que aún no te conocen, Señor, aquellas donde aún no ha llegado el Evangelio, aquellas donde hay algún misionero, pero aún no ha podido compartir, Señor, que tú nos ayudes a estar llenando, Señor, de oración, Señor, a cada una de las obras que tú, Señor, estás usando a través de cada misionero en todo el mundo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser conscientes de esta necesidad, de la importancia de la oración. Pon en nosotros una carga que nos despierte, Señor, que no nos dejes dormir, Señor, para que podamos orar y que hasta que no lo hagamos podamos descansar, Señor. Que tú nos inquietes, Señor, que tú inquietes nuestro espíritu, Señor, que tú nos incomodes, Señor, para nosotros orar, que pongas pasión en nuestros corazones para orar, Señor, por las misiones mundiales, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos y danos de tu gracia, Señor, porque sabemos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Ayúdanos y podemos descansar y confiar en ti, Señor. Que si te pedimos que ayúdanos a orar, Señor, y aún enséñanos a orar como te dijeron, Señor, los discípulos a ti, Señor Jesús. Enséñanos a orar, Padre. Ayúdanos a orar y danos de tu gracia para hacerlo fielmente, Señor, y realmente tener esa carga en nuestros corazones, Señor, por aquellos pueblos, Señor, que te necesitan, Señor. Te damos gracias por esta clase, gracias por este tiempo. Te pido por mis hermanos, hermanas que están aquí y aquellos que no se pudieron conectar, pero que van a escuchar este video después. Señor, que tú hables, Señor, a cada uno de sus corazones, Señor, y que sigas animándoles, Señor, a seguir creciendo, Señor, en conocimiento, Señor, de la obra que tú estás haciendo, Señor, en todo el mundo, Dios, y poder ver la parte que les corresponde, Señor, a cada uno, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Entonces les mando la Amén, información. Coti. Sí, gracias. Les mando la información ahí en el grupo para que tengan y puedan ver los versículos, ¿sí? Los pueden ir leyendo porque la semana que entra vamos a ir orando. Quiero que pongamos en práctica esto, que se quede no nada más aquí en teoría, espero que los más que se puedan conectar para estar orando por cada una de estas necesidades y con esos versículos que van a tener ustedes, les voy a mandar la información, van a poder estar orando, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa ahí en el chat pueden preguntar o me pueden mandar un mensajito con confianza. Y pues Dios les bendiga y estamos en contacto. ¿Sale? Gracias.